Bien, vamos a pasar a la tercera plenaria del día, bien, para cerrar esta primera jornada de la Semana de la Innovación 2023. Esta plenaria en el marco del eje temático Economía Circular y Sostenibilidad Ambiental. En esta plenaria vamos a tratar acerca de las tecnologías para responder a condiciones climáticas extremas, la misma que llega gracias a la colaboración del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, y el Ministerio de Defensa. Invitamos, pues, para moderar esta tercera plenaria al señor Miguel Yamasaki Koizumi, coronel del Ejército en situación de retiro, ingeniero en medios radioeléctricos, máster especializado en dirección de operaciones de Centrum Católica y Escuela de Alta Dirección y Administración EADA España, diplomado en Logística y Supply Chain Management, graduado en el programa avanzado de Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y del diplomado de Gestión del Riesgo de Desastres de la Escuela de Negocios Utribium. Adelante, por favor, señor Yamasaki. Bien, para participar también en esta plenaria contamos con la presencia de la señora Mónica Gómez, bachiller y licenciada en Química por la Universidad Nacional de Ingeniería, magíster en Ciencia de los Materiales por la Universidad Nacional también de Ingeniería y en Ciencias Químicas por la Universidad de Uppsala en Suecia. Ha ganado en 2011 el Premio Nacional por las Mujeres en Ciencia de L'Oréal y Concitec, y su trabajo está orientado al diseño, síntesis y caracterización de materiales funcionales para aplicaciones ambientales y de la salud. Recibimos a Mónica Gómez. Sí, Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes, adelante. Asimismo, contamos con la participación de José Luis Rosales Vidal, ingeniero geógrafo, con estudios de maestría en Tecnologías de Información Geográfica y doctorado en Tecnologías de Información Geográfica y Gestión del Territorio por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con más de 35 años de experiencia profesional en estudios de recursos naturales, medio ambiente, gestión de proyectos de desarrollo y sistemas de información geográfica. Adelante, por favor, José Luis. Buenas tardes, tomando asiento. Y finalmente contaremos con la participación del señor Eduardo Portugués, ingeniero geógrafo con estudios de gestión pública, inversión pública, auditor en sistemas integrados de gestión de la UPC, desarrollo regional internacional, gestión local con mención en catastro, obra pública y privada. Él también es magíster en tecnologías de la información geográfica en la Escuela de Graduados de la Universidad Nacional Federico Villarreal, docente en temas de saneamiento físico legal y becario de la OEA, obteniendo un posgrado en desarrollo regional y desarrollado en Quito, Ecuador. Señor Portugués, sí, adelante, por favor. Y ahora le cedo la palabra, pues, adelante. Le cedo la palabra, pues, al señor Miguel Yamasaki para moderar esta tercera plenaria del día. Adelante. Gracias. Bueno, en primer término, damas y caballeros, buenas tardes. Agradecer a Concitec por haberme considerado como moderador de esta tercera plenaria de la economía circular, cuyo título es Tecnologías para responder a condiciones climáticas extremas. Actualmente vengo desempeñándome como jefe del Centro de Estimación Nacional de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres, es decir, tengo una vinculación muy estrecha con la gestión de riesgo de desastres y esa debe ser la razón por la cual me invitaron para ser moderador de este tema tan importante. Antes de pasar a las preguntas, porque de acuerdo a la temática o al modelo de cómo vamos a llevar a cabo esta tercera plenaria, antes de hacer la primera pregunta, ponerlos un poco en ambientes y recordarles algo que seguramente ustedes conocen. Las características geomorfológicas de nuestro país. Hablamos de que somos un país que estamos ubicados en el cinturón de fuego del Pacífico y es por eso que estamos permanentemente expuestos a sismos y tsunamis. La existencia de la cordillera de los Andes como efecto justamente de la interacción de la placa sudamericana sobre la placa Nazca. Nuestra ubicación dentro del continente que nos hace un país tropical y subtropical, que debería ser un poco más caliente, pero justamente por la existencia de la corriente de Humboldt, que es corriente de agua fría, enfría la costa y modifica todo el clima en nuestro país. Pero todo esto hace, lo que he enumerado,
que seamos un país con 8 pisos ecológicos, con 32 climas y microclimas, un país que tiene una rica fauna y flora, ¿no es cierto? Y eso lo sabemos todos, pero a su vez aloja una serie de peligros y somos un país multipeligro, a excepción de 3 o 4 peligros que tienen relación con los que ocurren en Centroamérica, que son los tifones, huracanes, hasta tifón hemos tenido, el Yaku, ¿no? Entonces, prácticamente todos los fenómenos meteorológicos tienen impacto en nuestro país. Si a esto le sumamos el altísimo nivel de vulnerabilidad en la que vive nuestra población, hacemos un país altamente vulnerable, realmente, a los efectos de las condiciones o los fenómenos naturales. La tecnología se presenta como enormes posibilidades para poder emplearlas justamente, ya sea para la prevención o ya sea para la respuesta, y es justamente el tema que nos aborda el día de hoy, ¿no? Hay una serie de innovaciones tecnológicas que permitirían mitigar los daños, prevenir los daños, y cuando los desastres ocurran, porque los riesgos nunca lo vamos a poder terminar de reducirlos a cero, pues existirían también otras tecnologías que permitirán ayudar al periodo de la respuesta a la población damnificada. Y es por eso que voy a hacer la primera pregunta a nuestro panel, que ya ha sido anunciado por el maestro de ceremonias. Y voy a hacer la primera pregunta. Hoy en día se ha comprobado que nuestro planeta está expuesto a diferentes condiciones climáticas extremas, y el Perú no ha sido ajeno a los efectos de estas condiciones. En ese sentido, ¿qué problemáticas identificaron en función a sus competencias u objetivos misionales relacionados a los efectos del cambio climático en el Perú? Le agradecería, le cedo la palabra en primer término a Mónica Gómez, por favor, si fuera tan amable. Muchísimas gracias, buenas tardes con todos, gracias por la invitación. Cuando se mencionan los objetivos misionales, y yo desde la Universidad Nacional de Ingeniería, específicamente desde la academia, reconocemos que debemos hacer un análisis científico y tecnológico de la realidad que se presenta orientada hacia el cambio climático. Específicamente desde el Centro de Energías Renovables y Uso Racional de la Energía de la Universidad Nacional de Ingeniería, se viene trabajando básicamente en abordar la habitabilidad de las viviendas para zonas altoandinas. Y esto hace ya más de 15 años, casi 18 a 20 años, donde se analiza cómo es que se debe modificar las envolventes, entiéndase, así como el cuerpo de las viviendas, cómo aislarlas para que al interior se tenga un ambiente habitable. Lo que actualmente se conoce en la literatura como confort térmico, pero nosotros sabemos que el confort va muy relacionado más bien a una connotación de lujo. Aquí hablamos de habitabilidad, hablamos de una condición térmica mínima para que pueda desempeñarse el usuario de la vivienda de una forma mínimamente satisfactoria. Desde la Universidad Nacional de Ingeniería hemos ido a la raíz. ¿Qué se necesita específicamente? ¿Qué cambios se requieren? ¿Qué tipo de material, sin modificar lo que ya se tiene ancestralmente, que por supuesto es muy importante, y que lamentablemente por la globalización y por la concepción de que lo que se emplea en la capital es mejor, se ha venido cambiando y por supuesto ha hecho mucho daño? Por ejemplo, considerar el uso de la calamina en los techos, que es un material metálico, que es un material no solo conductor eléctrico, sino también térmico, hace mucho daño y expone a los habitantes de las viviendas en zonas, digamos, por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, a estar casi expuestos a la intemperie. Y claro, para estas alturas, si hablamos de
heladas específicamente, no confundamos la terminología, una cosa es friaje, otra cosa es heladas, para heladas, y vayamos a la definición, algo muy simple, las heladas meteorológicas es cuando se tienen temperaturas de 0 o menos, pero para ambientes por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, todos los días se tienen estas temperaturas, todos los días. O sea, durante todo el año la temperatura promedio puede ser de 4 o 5 grados centígrados. Es decir, es indispensable contar con ambientes que cuenten con materiales en su envolvente que tengan muy baja conductividad térmica. Y esto es fundamental. Desde la academia nosotros hemos reconocido no solo el aislamiento, sino qué tipo de aislamiento. Es cierto de que hay una suerte de ruptura entre lo que nosotros encontramos y que efectivamente nos permite reportarlo en artículos, tener temas de tesis en diferentes niveles, de titulación, de maestría, incluso de doctorado, que espero después señalar en la segunda pregunta, porque es fundamental tener un buen diagnóstico de la problemática. Es como cuando vamos al médico y tenemos alguna enfermedad, se requiere un diagnóstico. No podemos recibir el medicamento sin antes este paso previo, que es fundamental. Muchísimas gracias por su pregunta. Yo creo que después que terminamos la primera ronda hacemos un pequeño comentario, ¿no es cierto? Le doy paso, por favor, al ingeniero Rosales, si fuera tan amable, responder la primera pregunta. ¿Le puedo...? Cada uno tiene su micrófono, creo, al costado de las... Sí, disculpe. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Les transmito el saludo institucional del OEFA. Y bueno, en torno, hablamos a la pregunta. OEFA es el organismo rector en la fiscalización ambiental. OEFA, a lo largo de estos últimos 15 años, viene desarrollando tecnologías de gestión de información para facilitar el proceso de evaluación, de supervisión, digamos, y solución, digamos, de situaciones de deterioro del ambiente, digamos, por la actividad que pudiera realizarse en el territorio nacional. En torno a ello, en torno a tecnologías particularmente, OEFA, digamos, viene impulsando muy fuertemente el desarrollo de iniciativas que mejoren las condiciones de operatividad de las diferentes empresas, es decir, nuestros administrados. Entonces, a través de nuestro proceso de supervisión hemos podido identificar el principal problema es el riesgo ambiental, ¿no? Y ese es el enfoque principalmente que conduce la planificación de nuestras acciones. Precisamente allí hemos iniciado, digamos, una política muy agresiva de conocer, agresiva en el sentido positivo, ¿no? De conocer al administrado, dónde está, qué hace, cómo opera, ¿no? Pero recoger información sistematizada que ayuda a los equipos de supervisión y ayuda también al administrado a alcanzar en formatos amigables, en formatos que permitan comunicarse de la manera más efectiva con la institución, y ayuda al ciudadano a conocer qué es lo que hace el OEFA al respecto y cómo el administrado viene desempeñándose, ¿no? en su actividad. Para esta ocasión, por ejemplo, tenemos uno de los últimos productos que hemos presentado justo esta Semana de Innovación, es el sistema de alerta de riesgos ambientales, ¿no? En siglas SANDRA le hemos denominado, y hemos elegido algunas de las instalaciones críticas del subsector minero, por ejemplo, los depósitos de relave, y sabemos de las virtudes que tienen los sistemas de teledetección, los sistemas de información geográfica,
el nivel de interacción con usuarios, y lo que hemos hecho es logrado utilizar las plataformas de datos, de imágenes satelitales, procesamos, generamos indicadores, hacemos el análisis de riesgo de cada depósito de relave, tan pronto, digamos, tengamos una imagen, ya sea óptica o de radar. Entonces, el sistema analiza de manera automática, de manera autónoma, y genera indicadores, digamos, de proximidad de los cuerpos de agua hacia los diques, por ejemplo. Y va generando alertas a los equipos de supervisión para que estos puedan tomar contacto con los administrados y verificar cuál es el estado del mismo. Esto nos ayuda a prevenir. Entonces, nos ha ayudado, son alrededor de 107 depósitos de relave que están siendo monitoreados actualmente. Es posible que podamos incorporar otro tipo de infraestructura, y esto ayudará mucho fundamentalmente a darle sostenibilidad a la actividad, principalmente, porque vamos a poder acercar a todos los involucrados, ¿no? Y bueno, observarlo en el tiempo es muy rico, por lo menos desde nuestra perspectiva. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. A continuación, el ingeniero Eduardo Portugués, de CENEPRED, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Yo vengo a representar a CENEPRED. En esta oportunidad, a la pregunta, primero, CENEPRED dentro del Estado peruano es relativamente nuevo, tiene 12 años de formación, se creó o se transformó en el año 2011. Anteriormente era una entidad que se denominaba PREVEN, se generó para identificar los efectos del fenómeno del Niño. En 2011, CENEPRED se convierte en, el PREVEN se convierte en CENEPRED, y desde entonces asume un rol de ente técnico, normativo, de asistencia técnica y de asesoramiento a todas las entidades que conforman el Estado peruano, tanto entidades públicas como privadas, Fuerzas Armadas, en general todos. En ese sentido, el CENEPRED ha generado metodología con tecnología para desarrollar estudios técnicos y poder determinar el nivel de riesgo al cual están expuestos nuestra población. Atendiendo a la pregunta, vamos a tratar el primer tema, que son los escenarios de riesgo, para ahondar en la parte segunda. El CENEPRED ha elaborado una metodología para determinar los escenarios de riesgos con la información que tenemos disponible en el Estado peruano. El CENEPRED recopila información de todas las entidades técnico-científicas, las entidades que tienen que ver con fenomenología de procesos de geodinámica externa, geodinámica interna, hidrometeorológicos, oceanográficos, físicos, y determina en un nivel intermedio a grande, determina a través de la susceptibilidad el primer componente para el escenario de riesgos, que es la parte del peligro. ¿Ok? El segundo componente, que lo hace a través de priorizando la exposición que tiene la población con respecto a alguna fenomenología, determina el nivel de vulnerabilidad de esta población, para finalmente elaborar los escenarios de riesgos. Escenarios de riesgos que se componen o se diferencian uno entre otro en tres tipos de escenarios. Los escenarios que se elaboran en base a avisos climáticos, como es el que se ha elaborado en mayo de este año, en el cual se ha tomado como referencia los anteriores fenómenos El Niño que han pasado sobre el Perú, ¿no? Que han sido 3, se ha tomado como base estos escenarios y se ha elaborado el escenario de información climática. Estamos esperando que en los próximos días el Comité ENFEN elabore su próximo informe técnico para elaborar el segundo tipo de escenario, que es el escenario trimestral. El escenario trimestral nos va a determinar en los próximos 3 meses si estas condiciones de precipitaciones intensas se van a acentuar o se van a diluir en nuestro territorio. Finalmente, el tercer tipo de escenario se emite 1, 2 o 3 días antes del evento, que se hace en base a avisos meteorológicos. Estos 3 tipos de escenarios son remitidos a todas las entidades que conforman el Estado peruano, a través de correos electrónicos o oficios. Se les comparte la información en formato espacial, en shapefiles, documentos, mapas, base de datos, para que todas las entidades de todos los niveles de gobierno puedan tomar acción y
de alguna manera empezar a tomar algunas medidas correctivas o de mitigación para poder atenuar los efectos de esta temporada de lluvia que viene para este verano 2024. Gracias. Gracias, ingeniero Portugués. Bueno, interesante lo que ha enunciado cada uno de ustedes que vienen a representar a sus instituciones, lo que mencionaba la licenciada Mónica Gómez del Centro de Energías Renovables de la Universidad Nacional de Ingeniería, con esto de las viviendas que utilizan materiales isoenvolventes. Y justamente estamos en este momento atravesando por un periodo de bajas temperaturas, ¿no? Hemos formulado también en el CENEPRED un escenario de riesgo ante bajas temperaturas y efectivamente para el día de hoy inclusive estuve revisando el aviso meteorológico del CENAMI y se prevé que para el día de hoy en las poblaciones que están por encima de los 4.000 metros en Puno iban a tener unas temperaturas que bordeaban los menos 18 grados, ¿no? Y obviamente el esfuerzo del Estado en desarrollar estas casitas calientes a través del Ministerio de Vivienda no son suficientes, ¿no? Entonces, este ejemplo que usted ha dado, licenciada Mónica Gómez, obviamente es muy importante y lo vamos a tener en cuenta también, ya que trabajo yo un poco ahí metido en este tema de la gestión de riesgo, porque realmente me parece muy interesante, porque estas casitas calientes ha tenido el efecto, pero no ha sido suficiente el esfuerzo. Por otro lado, lo que mencionaba el ingeniero Rosales de Orefa, sobre esta plataforma o este sistema de alerta temprana que permite anticipar los riesgos ambientales, también son bastante importantes. Tenemos una cantidad de casos conocidos sobre relaves mineros, sobre todo, ¿no? Bueno, el que más conocemos es el de Tamborá, que acá en la cuenca media del Rímac, o lo que pasó con el derrame de petróleo y metaniel en el verano pasado. Entonces, casos tan importantes que de contar con esta herramienta que usted lo acaba de anunciar como un desarrollo, sería muy importante para poder manejar adecuadamente o prevenir antes que la llegada de cualquier incidente, ¿no? Y finalmente lo que mencionó el ingeniero Eduardo Portugués de CENEPRED, la importancia de los escenarios de riesgos, puesto que les permite a las autoridades locales, a autoridades de los gobiernos locales, los alcaldes, tener las herramientas o instrumentos técnicos que le permita saber y conocer en el terreno cuáles son los niveles de riesgo para poder intervenir de alguna manera y poder mitigar o reducir el riesgo existente. Voy a pasar a hacerles la segunda pregunta a los tres panelistas y esta es la siguiente. Considerando la diversidad de efectos del cambio climático que mencionaron, ¿cuál fue la propuesta tecnológica planteada por su institución para prevenir o contrarrestar tales efectos y cuáles son sus beneficios? ¿En qué sentido aportó el avance tecnológico en su iniciativa institucional y qué oportunidades de mejora identifica como siguientes pasos para afrontar las condiciones climáticas extremas que nos venimos soportando en todo el mundo? Por favor. Muchísimas gracias. Estábamos hablando de las casitas calientes. Definitivamente el modelo Sumaguasi, que fue planteado por el gobierno a mediados del 2017, toma muchos de los elementos de lo que trabajamos nosotros en Raimina, en Ayacucho, básicamente con el aislamiento de piso, aunque ahí falta un elemento muy importante, que es considerar un colchón de aire, con las ventanas cenitales o los tragaluces. ¿Por qué? Se indicó inicialmente que nosotros nos encontramos en una zona tropical. Eso significa que tenemos básicamente durante todo el año el sol encima de nosotros. Es un sinsentido, por ejemplo, pensar que vamos a tener muros trombe cuando este tipo de captadores se emplean para latitudes muy altas, como se propuso en Francia. Nosotros que estamos en la zona tropical y que tenemos muchísimo potencial solar, específicamente cuando yo empiezo a motivar a mis alumnos, les muestro el mapa de heladas en el Perú y les muestro el potencial solar. Y calza completamente. Tenemos muchísimo potencial solar. La parte más baja de potencial solar en nuestro país es en la Amazonía. Y ese
rango de potencial sigue siendo más alto que el que tiene Alemania. Nosotros estamos en megavatios instalados, aproximadamente 350 megavatios instalados fotovoltaico, y Alemania tiene gigavatios con un potencial solar mucho más bajo que el nuestro. Específicamente relacionado a la parte de habitabilidad para las viviendas de personas que viven por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, es cómo aislar. El piso es el aspecto más importante. Las ventanas cenitales, por supuesto que sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos un cambio de temperatura diario. Podemos ir desde menos 20, que nosotros lo hemos medido directamente en IMATA, que está a 4.500, hasta 20 al mediodía. Este tipo de temperatura, este cambio, esta amplitud es tan grande que lamentablemente no se enfrenta de la manera adecuada. Tenemos un potencial muy grande y esto se debe de captar durante las horas en que tenemos el sol disponible para después almacenarlo al interior de las viviendas. Nuevamente, Sumaguasi, que es una propuesta muy interesante porque también involucra al poblador, requiere algunos cambios en la envolvente. Eso lo hemos estado coordinando con representantes del Ministerio de Vivienda, porque si de manera muy gráfica lo vemos, queremos llenar un depósito con agua, pero si se tienen pequeños orificios, se va a perder y va a ser muy difícil alcanzar el objetivo. Es algo similar con una vivienda. Si tenemos algún material en el envolvente que es conductor de calor, se va a perder la energía al interior de la vivienda. Por ejemplo, no se pueden utilizar ventanas con marcos de aluminio. Tiene que ser un material aislante, PVC o madera. El piso es importantísimo, la captación solar también. Estos aspectos técnicos los hemos venido desarrollando, pero hay un aspecto adicional, cuando se hace el cálculo de la temperatura neutra de los habitantes en esas zonas. ¿Qué podemos entender como temperatura neutra? Aquella temperatura en la que nosotros no perdemos ni ganamos calor y nos sentimos cómodos como para desarrollar la actividad que necesitemos. Los cálculos que se han presentado, o mejor dicho, los datos que se han presentado a nivel Perú corresponden a justamente estudios realizados para altas latitudes y para cambios estacionales. Directamente una tesis de doctorado desarrollada desde la UNI, donde se han registrado los datos de personas a estas alturas, arroja que una temperatura neutra para habitantes por encima de 4.500 pueden ser 14 a 16 grados centígrados, porque hay una condición de adaptación al clima. Entonces, tratar de llegar a los 20 grados dentro de un ambiente no es necesario. Hay un aspecto adicional. Es muy valioso, y esto ya lo hemos venido corroborando con trabajos experimentales, con tesis y artículos publicados, tener invernaderos adosados. No tanto para lo que corresponda al cultivo dentro de un ambiente de invernadero que no se va a poder conseguir porque por encima de 4.500 no se tiene vegetación verde, no se tiene cosecha definitivamente, pero sí para lo que corresponda a un ambiente de trabajo en el que se pueda desarrollar alguna actividad adicional, incluso para ambiente de estudio también. Los invernaderos adosados son importantísimos. Ojo, no los muros trombe, ni las modificaciones actuales, que yo las he visto directamente, que lamentablemente no funcionan. Un invernadero es un ambiente mucho más amplio, donde las personas puedan desplazarse. En definitiva, esto se tiene que transmitir de manera directa con actores que permitan conducir estos encuentros técnicos. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Ingeniero Rosales, por parte de la OREFA. Sí, bueno, realmente nosotros hemos propuesto para esta reunión, digamos, la presentación de nuestra plataforma de alerta, ¿no?, de riesgos ambientales. Esta, en realidad, ¿cómo contribuye? En realidad, primero, aprovecha todas las tecnologías de información que están disponibles, ¿no?,
tanto a nivel gratuito como la que invierte el Estado, ¿no? O sea, OEFA invierte en una infraestructura tecnológica que debe aprovecharla en su máxima dimensión. Y desarrollamos digamos, aplicaciones como Sandra, ¿no? que la refiero, que por ejemplo toma todo el universo de imágenes que están disponibles y produce mediante el análisis espacial de estas imágenes nuevas o capas de información que ayudan a conocer, como se dice en corto plazo, cuál es la cobertura de los cuerpos de agua en depósito relave. En condiciones extremas encontramos que, por ejemplo, no vamos a poder hacer uso de imágenes de satélites ópticos, entonces también hemos incorporado el uso de imágenes de radar para condiciones de alta pluviosidad o con mucha cobertura de nubes. Entonces se aproxima el mismo algoritmo y esto ayuda a que mantengamos el sistema de alertas durante todo el año. Esperamos que para este periodo de niño, digamos, nosotros, niños severos que esperamos, según los anuncios meteorológicos, tengamos, digamos, el aprovechamiento de todos los pronósticos, ¿no? Del GPM, ¿no? Los pronósticos del Cenami, integramos todo esto en un solo flujo de información, ¿no? Esto va a ayudar mucho a que nuestros equipos de supervisión sean más eficientes, ¿no? Vayan ahí en condiciones donde hay real situación de riesgo, ¿no? Y esto va a ir acompañado también con los reportes de monitoreo de la calidad del ambiente. Es decir, también tenemos ahí una iniciativa que está próxima a publicarse en nuestro portal, que es un módulo de análisis del monitoreo ambiental reportado por las empresas, ¿no? Ustedes saben que las empresas proveen mucha información, generan mucha información, pero nadie las puede, ni siquiera en el proceso de supervisión, disponer en su máxima operatividad. Ya tenemos un sistema en línea de registro de los administrados, donde ellos nos ponen toda la información que están, datos sobre el estado de los componentes del ambiente, suelo, agua, biota, ¿no? Y todo ello va a poder ser correlacionado con los posibles efectos también de cambios climáticos, ¿no? Realmente ese es un reto mayor que viene a partir hacia finales de este año, y consideramos que tenemos muchas más oportunidades para poder contribuir y también recibir de los diferentes de la comunidad científica, de las instituciones, digamos, a generar valor a esta información. Gracias. Gracias, ingeniero Rosales. Bueno, y finalmente el ingeniero Portugués, por favor, si en 5 minutos que nos queda pudiera resumir un poco lo que han avanzado también en CENEPRED. Sí, gracias. Continuando con el orden de ideas, el aporte que CENEPRED hace con tecnologías de la información es a través de nuestra plataforma. El SIGRIT es una plataforma que integra información. Estos escenarios de riesgo se hacen a nivel nacional, se hacen con escala menuda o grande. El aporte que tenemos ahora presentando es con un trabajo conjunto con el CONIDA, con la Agencia de Cooperación, Agencia Espacial, del Perú, con el PERUSAT. Hemos hecho un trabajo a través del uso de imágenes de PERUSAT y las imágenes de dron que trabajamos con CENEPRED. Volamos a nivel nacional drones, tenemos imágenes muy finas, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros. Estas imágenes las procesamos con inteligencia artificial con las imágenes de PERUSAT y obtenemos en espacios pequeños zonas donde hay control de cambio y podemos identificar zonas donde pueden haber potencialmente inundaciones o donde han habido inundaciones por el cambio de geomorfología. Estos modelos nos van a permitir mejorar o afinar nuestros escenarios de riesgos y que las autoridades locales tengan
espacios grandes en sus localidades para que puedan implementar medidas como las que vienen ahora con Fenómeno del Niño, porque puedan reducir los impactos de las lluvias con obras de protección, limpieza, descolmatación y puedan priorizar la implementación o la colocación de maquinaria pesada que está disponiendo el Estado, que se distribuye a nivel nacional, para que puedan tener un aporte más eficiente y eficaz y en un tiempo corto. Gracias. Gracias, ingeniero Portugués. Bueno, en este segundo bloque de preguntas también importantes conclusiones. Creo que todos somos conscientes de los efectos del cambio climático y este cambio climático continuará influyendo, ¿no? Tanto en la frecuencia, en la intensidad, en la locación de los lugares en donde están sucediendo fenómenos en donde antes no sucedían. Con mayor intensidad vemos la frecuencia, estamos próximos a enfrentar a un fenómeno del Niño, después de 3 años de fenómeno de la Niña, y esta oscilación cada vez se está haciendo con periodos más cortos y los niveles de afectación también son cada vez mayores. Lo que decía nuestra colega de la Universidad Nacional de Ingeniería, la licenciada Gómez, efectivamente aprovechar la generosidad que nos da la naturaleza cuando hablaba sobre el calzar los mapas, ¿no?, de la intensidad solar sobre justamente los lugares donde reside mayor población, por encima de los 4.000 metros, y es ahí donde la incidencia de los rayos solares tiene un mejor efecto y se almacena mucho mejor. Creo que hemos dado pasos importantes allí, la colaboración de la Universidad Nacional de Ingeniería, muy valiosa para estos efectos. De la misma manera, como nos mencionaba el ingeniero Rosales de Orefa, estos reportes de calidad de ambiente, del medio ambiente, perdón, y sabemos y conocemos también cómo el medio ambiente o el maltrato del medio ambiente, si viene el término, pueden influir en la generación de desastres, porque muchos de los desastres son causados no solamente por fenómenos de origen natural, sino muchas veces son causados por el hombre, ¿no?, por lo que llamamos los fenómenos antrópicos o los causados por el hombre. Y por último, resaltar la alianza entre CENEPRED y CONIDA para generar esta información de imágenes con altísima precisión que les va a servir muchísimo a los tomadores de decisiones y que, por cierto, la venimos empleando ahora que estamos formulando los escenarios de riesgo para lo que podría venir el próximo fenómeno del Niño. Yo, a nombre de CONCITEC y a cargo de esta plenaria número 3 como moderador, agradezco la participación de los 3 profesionales. Si alguien del público tuviese alguna pregunta, por favor, un momentito, si alguien del público tuviese alguna pregunta, yo le voy a agradecer al ingeniero Eduardo Portugués que conduzca esta parte. Yo le pido 1000 disculpas, lamentablemente tengo que viajar, ya tendría que estar saliendo hacia el aeropuerto, pero quería cumplir con el compromiso que había asumido con CONCITEC. Y por favor, Eduardo, te agradecería que puedas conducir el tema de las preguntas del público asistente. Por mi parte, muchísimas gracias. Ok, cómo no. Gracias por su participación. Muchas gracias. A ver, el amigo, por favor, la consulta. Gracias. En todo caso, es una pregunta general para las 3 instituciones. Sabemos que estamos en una situación donde el país es vulnerable y necesitamos aumentar nuestra resiliencia. Acaba usted de mencionar que las tareas que se van a hacer las mismas que siempre han sido, de dragar el río, y no ha funcionado. Creo yo que hay algo que es herencia cultural nuestra, que son los andenes, que son muy importantes de priorizar como la estrategia nacional de adaptación, porque por eso la adoptaron nuestros ancestros. En el caso de las inundaciones, por ejemplo, las aguas que se acumulan en la parte baja podrían ser derivadas hacia estos territorios inundables, ¿no? Y, lógicamente, si es que la municipalidad, en lugar de enviar
al relleno sanitario o a un botadero la materia orgánica, la compostara y la pone sobre estos territorios, inclusive hasta las zonas de frontera de los glaciares, donde están las morrenas. Las morrenas, usted sabe bien que son el material que se necesita para hacer la base de los andenes, pero encima se requiere la materia orgánica, y esto se genera por miles de toneladas al día en todas las ciudades del país. Entonces, ya que la ley lo manda, este compost debería ser retornado hacia el área rural y ser destinado al ordenamiento de las montañas con andenes. Creo que esto es importante y por eso la pregunta. Gracias. Muchas gracias por el aporte. Más que una pregunta, lo tomo como consejo, me parece excelente. Si alguno de esos aportes se han hecho a la autoridad competente, vamos a tomarlo en cuenta. Muchas gracias. ¿El señor también quería intervenir? ¿O no más? Ya, ok. Muchas gracias por la participación. Y bueno, yo soy un poblador puneño y no hace mucho hemos heredado un pequeño terreno de papá, aunque me parece que un poquito tarde. Pero bueno, además de poblador puneño, también soy docente en la UNA Puno. Y le escuchaba justamente a la licenciada Mónica hablar mucho de la... Muchas gracias por empezar a pensar en estas regiones altoandinas, ¿no? Que no solamente es Puno, es toda la sierra peruana. Y como usted bien lo ha dicho, es un sol brutal, podríamos decir, que en todo este tiempo de helada se encuentra también en el cielo serrano. Entonces, pienso que es menester empezar a utilizar esa energía que la naturaleza nos da. Pero no solamente pensar en el poblador. Si bien es cierto, el poblador va a entrar a una casita caliente, pero tampoco va a vivir tranquilo porque sus alpaquitas o el poco ganadito que tenga a esa altura se está muriendo fuera. Entonces habría que pensar más en los galpones para el ganado y el poblador andino se va a sentir mucho más feliz que dormir tranquilo en una casita caliente. Entonces, es mucho más importante ver cómo ese poco ganado que tiene en esa altura se puede, aprovechando el sol, ver alguna forma de mantener esa energía, puede ser mediante el agua que usted lo manifestó, que el agua a esa altura, personalmente comprobado, que llega hasta 60 grados a mediodía. Eso en un día cualquiera, ¿no? Entonces, y otra cosa que tenemos, me parece que no solamente en la Universidad Nacional del Altiplano, sino también es un común denominador de todas nuestras universidades. ¿Qué estamos haciendo ahorita los docentes? Estamos locos por ser renacidos. ¿Y qué nos piden? Publicar en Scopus y revistas parecidas. Y hasta se invierte una cantidad de dinero para poder llegar a hacer una publicación, que están muy caras, sobre $4,000 me parece. Pero hemos pensado de repente en cuánto beneficia todas esas publicaciones al pueblo. En todas las universidades, me parece, pienso que no es solamente en la UNA Puno, el 80-90% de las tesis son simplemente investigación estéril, lo que hemos llegado a llamar basura científica. Porque todo eso
no hace más que abarrotar la biblioteca, ahora ya un poquito menos, tratándose de la digitalización. Sin embargo, de toda esa cantidad de tesis, ¿cuánto se beneficia al pueblo? ¿Cuánto soluciona el problema del pueblo? Entonces, todos los científicos o la exigencia, esto ya sería para la SUNEDU y para el CONCITEC, premiar no al que publica más Scopus, sino al que hace trabajos de investigación que van a ayudar a solucionar problemas en las regiones. Cada región tiene su particularidad. En Puno tenemos el problema de las lluvias en su tiempo y las heladas en todo el invierno. Entonces, sería bueno empezar a pensar ya no en Scopus, sino problemas resueltos en el país. Muchas gracias. Me permito responder y tomando la participación también anterior, lo importante que es considerar el conocimiento ancestral. Mencionaba yo hace un momento de que muchas de las viviendas en zonas altoandinas, por encima de 4.500, tienen sus techos de calamina metálica. Pero antes, ¿cómo eran los techos? Eran de paja, que es definitivamente mucho más aislante. Antes, ¿cómo eran las paredes? De adobe. Pero ahora, como miran a la capital, son de ladrillo. Y térmicamente eso es peor. Entonces las casas que antes tenían ventanas de madera, ahora tienen fierro. Al interior de una casa se tienen solo 3 o 4 grados más de lo que es afuera, pero afuera está a menos 15. Entonces es completamente inhabitable. Es cierto, el poblador andino prefiere a sus animales completamente, o sea, deja incluso a sus hijos, deja a su familia por irse a los galpones. Pero el criterio técnico para mantener el calor es el mismo que para las viviendas. Yo vengo de la universidad y, bueno, no sé hasta qué punto están al tanto de lo que comentaba aquí mi colega en cuanto a la exigencia de las publicaciones y la necesidad de que nuestras tesis estén muy vinculadas, estén tejidas con las necesidades del país y que respondan a esas necesidades. Lo digo directamente desde mi experiencia. Es un reto para nosotros, pero sí se puede. Cuando uno publica, es cierto, las publicaciones pueden estar en el orden de $3.500 si se quiere que sean de acceso abierto inmediatamente. Pero si no es así, entonces uno cede los derechos durante 2 años y es gratis. Entonces, cuando yo escucho esos argumentos a mis colegas, les digo, por favor, yo vengo publicando 3 publicaciones al año en Scopus. Es difícil, claro que es difícil, pero estamos obligados a que nuestros estudiantes publiquen a nivel internacional, porque de otra manera les ponemos un techo muy bajo a nuestros estudiantes. Yo les digo, tienen que salir. Yo he hecho el doctorado de manera cooperativa con Suecia y con la UNI. Es otro mundo y es necesario que nuestros estudiantes lo conozcan. Es necesario que salgan y que cuando regresen esos conocimientos los vuelquen, es cierto, de corazón con nuestra población. Por eso es que cuando yo estoy allá, en las zonas altoandinas, hay una necesidad que responder urgente, pero no puedo desligarme de la necesidad de mis estudiantes. Estoy obligada a graduar doctorantes, maestrandos y titulados, y estoy obligada a publicar, porque de otra manera me desprendo de mi realidad como catedrática. Es difícil, por supuesto que es difícil, pero estamos llamados a hacerlo. Yo solamente para completar un poco en torno a los roles que tiene OEF, en todo caso la adaptación de tecnologías, digamos, locales, sería muy importante, digamos, que entre los mecanismos, digamos, de participación de las comunidades, pues estos se incorporen a los instrumentos de gestión, porque muchas de las medidas, digamos, de prevención
o de manejo, digamos, de riesgos, muchas veces no están ahí en estos expedientes, ¿no? Entonces, lo importante sería pues que impulsar esto a través de los equipos, digamos, de investigadores, de consultores que participan en el desarrollo de estos proyectos. Creo que desde allí, ¿no? Participando ahí van a tener mayores oportunidades para ver o aproximada la solución, ¿no? Porque de pronto tenemos modelos tecnológicos de repente que no se están ajustando, ¿no? Y eso es solo, quisiera solo en términos genéricos, por lo menos plantear de qué manera podríamos un poco canalizar todos estos aportes, ¿no? Bien, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Quisiéramos agradecer a los panelistas por la excelente charla, excelente panel que se ha brindado, temas bastante interesantes y con sus experiencias han sido muy enriquecedoras. Entonces, muchas gracias a los señores panelistas. Sí, por favor, para que se tome la respectiva foto. Muchas gracias. Muchas gracias.